Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video en el cual seguiremos estudiando la palabra de Dios. Ha pasado un larguito tiempo en el cual hemos hecho el último video, pero el fuego y el amor ferviente por la palabra de Dios y de exponer su palabra está en nuestros corazones. Así que vamos a seguir en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Hoy continuaremos con el quinto día, del versículo 20 al 23. Y así que le pido que abra las escrituras para que vayamos a estudiar la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Amén. Así, seguimos, amén, en Génesis capítulo 1, 20 al 23. Se titula Los peces, las aves y los monstruos marinos. Y vamos a comenzar con en el quinto día. En el quinto día, Dios llenó los mares con toda clase de peces y aves debajo de la expansión, los cielos. En esta parte de aquí, en el inciso A, es algo que la declaración que está diciéndose ahí cuando dice en el versículo, aleluya, en el versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es un imperativo. Y los primeros traductores lo usaron como un relativo. Entonces, pero esa parte de relativo no es muy adecuada la interpretación. Así la interpretaron los primeros intérpretes de la Biblia, pero en sí es algo imperativo. Y ahí tenemos el Génesis capítulo 2, versículo 19, para hablar aquí referente a esto, porque la declaración está diciendo de que le mandó Dios por su palabra que hubiesen peces en las aguas y que también hubiesen aves en los cielos. Entonces ellos, cuando usan el relativo, hablan de que fue algo que no sucedió en el orden que lo está diciendo el versículo 20. Entonces, cuando lo hacen de la manera relativa, contrasta un poco con el Génesis 2.19. Lo vamos a leer para explicarlo mejor. En el Génesis 2.19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero lo importante es que dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Entonces es un imperativo lo que Dios mandó cuando creó los peces y creó las aves. Pero no es relativo, porque todo el relativismo, lo relativo que los primeros intérpretes le daban, contradice lo que dice en el versículo 19 del capítulo 2. ¿A qué me refiero con eso? De que la palabra de Dios no se contradice, sino que se interpreta sola. Pero lo que sucede es de que en el versículo 20 del capítulo 1, lo que sucede allí es de que hay una omisión, o sea, no lo declara cómo fue formado.
de dónde fue formado. Solo Dios mandó, ordenó por su palabra y fue creado. Pero omite esa parte de cómo fue la creación. Que existió, que Dios lo creó, perdón, sí. Pero entonces, porque no puede haber una contradicción del versículo 20 del capítulo 1 al versículo 19 del capítulo 2. Entonces, en las interpretaciones ha habido eso. Pero cuando Dios manda de que se llenen los mares de los peces, hay algo también que allí, que a la diferencia del hombre, en el sexto día, que lo vamos a mirar en los próximos videos, Dios creó solamente a uno. Pero aquí está la declaración de que Dios creó los peces y las aves. Todas las variedades de animales, de aves, toda la diversidad de peces, Dios las creó de un solo. No fue que creó uno como lo que sucede en el sexto día con el hombre. ¿Okay? Entonces, eso es importante mirarlo, de que aquí, tanto como en el video anterior, en el cuarto día, que Dios creó todo también de una vez en las estrellas, y que diese que luz. Entonces, es lo mismo que pasó acá, que Dios creó todo ya de los animales con el montón de variedad de peces y todo. Entonces, ese es el versículo, en el versículo 20. Pero seguimos. También creó cuando dice aquí almas vivientes o seres animados, vámonos al Génesis capítulo 2, versículo 17, porque nos está hablando referente, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que Dios creó aquí, los peces y las aves, alma viviente o seres animados, tienen vida. Entonces, tanto en la caída del hombre, en el pecado, toda la creación cayó en maldición. Y entonces, como estos son seres vivos, por eso normalmente a veces hay mucha reacción cuando miran muchos aves tiradas en el suelo, muertas, o ballenas o algún tipo de peces que el mar saca, y la gente se asusta, se espanta, y está bien, pero nada más que no para el modo correcto, porque eso nos habla de que Dios, cuando creó, no era con el propósito de que muriesen, sino de que fuesen parte de la creación. Y entonces, pero debido a la caída del hombre, toda la tierra, todo fue maldecido. Entonces, y vinieron a ser de vida a que tuvieran que morir. A nosotros, cuando miramos eso, es de que nos da, ¿qué nos enseña? Nos enseña a que moriremos un día, a que por causa de lo que aconteció en el principio, cuando el hombre pecó. Entonces, y allí nos da una reflexión de decir que no vamos a ser, aquí en este mundo ahorita temporal, no vamos a ser eternos, como que era el plan en el principio de Dios. Pero entonces miramos alma viviente, seres animados, y en Génesis 2:17 dice de que cuando comiese de ese árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y así también vino a todos los animales, todo el universo fue afectado por la desobediencia del hombre. Continuamos. Al llevar a cabo Dios su palabra, creó en el versículo 21, dice, los monstruos marinos.
¿ok? Los monstruos marinos, en el versículo 21 del capítulo 1, habla ya de los monstruos marinos. ¿Qué monstruos son los grandes alargados? ¿Ok? Allí cuando dice grandes monstruos, los grandes monstruos marinos son los grandes alargados, como que las ballenas, los cocodrilos y otros monstruos marinos. También allí podemos meter a los reptiles, que fueron los dinosaurios, que los conocemos como los dinosaurios. Entonces, no que fueron creados en este día, pero que fueron grandes monstruos. O sea, cuando dicen monstruos es alargados. ¿Ok? Entonces, fueron los grandes alargados. Y las ballenas son bien grandes. Hay otros tipos de animales que no se ven porque están en mucha profundidad en el océano. Entonces, ahí uno mira de que son los grandes monstruos, los grandes alargados. A eso se refiere. Y ahí también entra lo que eran los reptiles, los dinosaurios, que no fueron creados, aclaro, no fueron creados en el quinto día. ¿Ok? Entonces miramos ya de que cómo miraban los primeros traductores de la palabra de Dios, y que contradecía, al Génesis 2:19, y luego que tanto los animales tienen alma, que claro, son almas vivientes o seres animados que tienen vida, o sea, tienen vida. Entonces, y mueren por causa de la caída del hombre. ¿Ok? Y entonces creó Dios los monstruos marinos, los grandes alargados. Ahora bien, cuando Dios crea todo esto, en vez de nosotros mirar de que si las aves, que si las ballenas o los peces salieron del agua, y las aves de la expansión, en sí lo que encierra esto es, porque las ballenas están debajo, o sea que va ascendiendo, va de abajo hacia arriba la creación, porque tanto los peces como las aves, aunque estén volando, si miramos bien, aquí en el quinto día, el orden de la creación, esto lo va haciendo de abajo hacia arriba. Después, en el sexto día, van los terrestres, los animales, y después de los terrestres viene el hombre. Entonces va de abajo, o sea, ascendiendo la creación que Dios hizo. Amén, que Dios creó en el principio. Y qué bonito eso, porque como podemos ver en la misma palabra que aunque las aves estén volando, pero va de un modo ascendiendo, no va en desorden, sino que va ascendiendo. Es muy importante. Ahora bien, todo esto que hemos mirado de los peces, de las aves, en tanta diversidad de aves, en esta parte de acá contrasta lo que la evolución dice. Porque la creación se opone al evolucionismo. En el quinto día, las ballenas Dios las creó. Pero la evolución dice de que la ballena viene viene de un ser de sangre caliente, y entra al agua, al mar. Y miramos de que Dios los creó del agua, creó las aves de los cielos, y contradice lo que el evolucionismo dice. Eso es importante tenerlo en mente, es importante saberlo, porque así cuando hay algún amigo o alguien que esté confundido con esta ideología,
se le puede aconsejar y decirle de que no es así como la evolución dice. Al contrario, la ciencia, estrechamente, la palabra de Dios va con la ciencia y la lógica referente al orden de la creación de los peces y de las aves, porque las ciencias naturales saben cómo va cada especie y todo eso, cómo vinieron. Pero el evolucionismo se opone a la palabra de Dios, pero muy estrechamente la palabra va allí estrechamente a lo que dice la ciencia y la lógica de la creación, porque todo en esto que Dios creó hay una lógica, en la lógica de Dios, ¿ok? Pero bien, pasamos a otro punto, porque aquí dice las culturas paganas, tanto la mitología babilónica, la cananea, la egipcia y otras, demuestran la corrupción espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque miren lo que hemos mirado ya del versículo 20 al 23 del Génesis 1. Pero el hombre, tanto de anteriormente la mitología babilónica, cananea y egipcia, demuestran la corrupción espiritual del hombre. Y para eso vámonos a Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Gloria a Dios. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que Dios creó en el quinto día, las mitologías babilónicas y todas esas de la antigüedad han corrompido. Y leo otra vez, porque esto es tan interesante en Romanos 1. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, ese pues, de haber conocido a Dios, es algo que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Todo lo que Dios hizo y todo lo que nosotros hemos sido creados ha sido para la gloria de Dios. Que aquí va un spoiler para lo que en los próximos videos que vienen. Ha sido para la gloria, para glorificar a Dios. Por ese es el motivo del que estamos aquí. Aunque nos distraigamos siendo cristianos o no siendo cristianos, en la manera vana de vivir pasajera en este mundo, y nosotros la atesoramos como que fuese el todo, como que fuese lo que vamos a ser eternos aquí en este mundo que está ahorita bajo condenación. Y dice que ellos, teniendo conocimiento, porque habían conocido de Dios, sabían de Dios. El libro de Job, que es bien interesante, siempre lo recalco, que porque es más antiguo, o fue el primero que el Pentateuco, porque allí habla de cómo Job oraba por su familia, intercedía por su familia, era un sacerdote y todo, que claro, que después, cuando Dios dio la ley, por eso hay puntos ahí, por cuando Dios dio la ley y puso a sacerdotes y puso a quien iba a interceder, Job lo hacía antes porque todavía no había la ley. Entonces, Job lo hizo, él vivió en el tiempo de los patriarcas, y entonces él adoraba a Dios, hacía sacrificio como sacerdote por su familia,
y intercedía por sus hijos, y ya después Dios, cuando dio la ley, Él puso al sumo sacerdote que una vez al año iba a interceder por todo el pueblo. Entonces miramos de que había conocimiento. A Adán se le dio a conocer Dios. Por eso es que es un Dios personal. No es un Dios que está alejado del hombre, que le busca. Porque a Adán era una relación personal que había. Y es de la misma manera de que hoy los cristianos gozamos de esa relación personal, aún en medio de cualquier circunstancia o de cualquier adversidad que pueda venir. Tenemos esa fe, esa confianza, aún si en la escasez o en la prosperidad, o en medio de pandemias, o en medio de peligro, en medio de muerte. Dependemos, porque tenemos esa relación personal de ese Dios trino, ese Dios creador. Entonces cuando dice que Dios, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, ay, qué hijo tan malagradecido? Aquí, desde el principio, desde la antigüedad, las culturas se enseñaron de que no había que darle gracias. Ingrato el hombre, ingratitud recibió Dios del hombre. Ingratitud recibía Dios de mí antes de yo venir a sus pies, antes de entregar todo a sus pies. No de yo dejarlo allá atrás, no, de entregarlo yo a sus pies. Ingratitud. Y por eso es para la gloria de Dios que estamos aquí, para la alabanza de su nombre, para admirar su poder, no sus criaturas que han sido creadas. Entonces las mitologías y todo esto elevaban al hombre. Ahorita vamos a llegar ahí. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando el hombre se enaltece como a Dios. Cuando el hombre se enaltece como a Dios, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso de la corrupción espiritual. ¿Por qué? Porque vino una espiritualidad de tinieblas, de que no se le diese la gloria a Dios, de que no se le diese la alabanza a Dios, de que no se le reconociese a Dios, sino que adorásemos o adoraran en las culturas anteriores, y todavía hay ese paganismo de adorar las criaturas, las vacas, qué sé yo, tantas ídolos que se han hecho de la creación. Dice el 22, dice, profesando ser sabios, afirmando ellos ser sabios. Eso es lo que dice. Profesar, lo que se interpreta es afirmando. Pues cuando yo digo, yo profeso a Cristo, que Él vive. Entonces yo estoy afirmando que Cristo vive. Entonces ellos afirmaban ser sabios, pero no lo eran. Se hicieron necios. ¿Qué pasó con la esposa de Job? Ahora bien, no estoy acusando a la esposa de Job. Acordémonos que ellos sabían de Dios. En su corazón había para la búsqueda de adorar a Dios, pero los paganos buscaron ¿qué? Lo corruptible, no al Dios incorruptible. Cuando le dice maldice a tu Dios y muérete, ¿qué es lo que le dijo? Como una mujer fatua has hablado. O sea, aquí en este texto, cuando dice afirmando ser sabios, se hicieron necios, o sea, se hicieron estúpidos. La estupidez humana reflejada aquí en la mitología.
en estas mitologías. Era una estupidez el adorar la criatura y no al Creador. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. No solamente el hombre quiso ser, vanagloriándose, ser igual que Dios, y hoy en el tiempo también hay que se creen Dios algunos, pero sino que a Dios no lo bajaron a ser como hombre, sino que a una vaca, a una, qué sé yo, no se me viene a la mente porque no entré yo, no conozco del paganismo, no lo practiqué, mejor dicho, pero de bajar a Dios, al máximo creador, a un reptil, a un animal. Wow, por eso es que dice en el versículo 22, necio en su corazón, o sea, la estupidez en su corazón. Es fuerte esa palabra, pero es lo que está hablando allí. Es lo que está hablando en el versículo 22 del capítulo 1 de Romanos. Entonces dice que lo bajamos para de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Entonces las culturas paganas, eso era lo que se vivía, eso era lo que ellos enseñaban. Pero gracias a Dios por un Dios misericordioso. Amén. En el versículo 22, Dios bendijo lo que había creado. ¿En qué? En ese día. Cuando les dice multiplíquense. Ahora bien, cuando dice multiplíquense, no es de que solo habían unos o una parejita. No. Habían muchos de cada especie. Pero Dios los bendijo diciéndole multiplíquense, llenen la tierra, llenen las aguas, los mares. Y de igual manera las aves, los cielos. Entonces, Dios los bendijo para que hubiese reproducción. Amén. Ese Dios sabio, ese Dios que sabía que el hombre iba a fallar. Salmos 8. Gloria a Dios. Salmos 8. Porque vamos a mirar allí en ese Salmos 8, versículo 6, ¿para qué era esto? Lo que Dios creó, todo lo que Dios creó. Dice, Salmos 8, 6, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que algunos hacen todavía? Amigo, amiga, miremos que la palabra de Dios es clara. Aparte de ser clara, es tan bella. ¿Cómo ese Dios se nos da a conocer a nosotros para que no tengamos excusa de decir, yo no escuché, yo no sé? Está la palabra de Él, la creación que habla de Él, no para que la busquemos a la creación, sino que para que busquemos al Creador. Ese es lo que impera en mi vida, en la vida del que está atrás de la cámara. ¿De qué? De que busquemos a ese Dios, de que anhelemos a ese Dios, que ese Dios que se nos ha dado a conocer, que te creó a ti, que desde el vientre de tu madre, Él sabe quién eres, que desde el vientre de tu madre tiene un propósito para ti, un propósito glorioso, porque no hay nada más glorioso en la vida, en el mundo, que se pueda hacer que adorar a Dios. Puedes tener lo que tú quieras y gloria a Dios y doy gracias a Dios por eso que te ha bendecido, pero eso, dice en el libro de Eclesiastés, si no está Dios, es vanidad. No vas a tener el mismo gozo, no vas a tener el mismo regocijo en tu corazón de disfrutar las cosas y de la bendición que Dios te da.
a ti si no tienes a Dios? Y ese Dios tan lindo, tan hermoso, ese rey de ira, mandó a su Hijo. Dio a su Hijo unigénito para que fuese a la cruz, diese su vida para rescatar la tuya. Y para los amigos que piensen que Dios está alegre con la manera de que cómo se conduce, no, Dios está airado. Tú eres enemigo de Dios. Pero hay alguien, un abogado, el que puede cambiar eso para que seas un amigo de Dios, un hermano de Cristo. Yo te invito de que busques en tu corazón, en tu mente, eso que Dios te ha puesto a ti, y que no lo retengas en ira, en endurecer tu corazón, en decir, no, yo no creo, y menos con esas cosas que hablan y que dicen y todo eso. No, yo creo que yo quiero vivir el momento. Sí, es bueno vivir el momento, pero con Dios, con Cristo, porque Él te ama. Así que vamos a seguir estudiando en los próximos videos el 6º día. Tal vez nos lleve más de un video. Con la ayuda y el favor de Dios podamos explayarnos más allí para poder entrar más a fondo. Esto solamente es para que se mire lo que Dios creó desde el primer día, desde el Génesis 1:1 hasta el Génesis 6. Pero cuáles son las consecuencias en las cuales nosotros hoy, tú estás en peligro. Y entonces eso es lo que queremos nosotros mirar a través de la palabra, porque está allí para que tú la sepas y tú la puedas examinar y tú puedas tomar esa decisión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y la gloria y la honra es para Cristo. Amén.